digamos, están formados por dos estructuras de secundaria de proteínas, ¿sí? Pero funcionalmente es lo mismo que un dominio, ¿sí? El motivo. Lo que pasa es que es más chiquito en tamaño, ¿sí? Y por eso se le llama motivo y no dominio. Pero básicamente, funcionalmente es lo mismo. Es una región particular de la proteína que tiene una función específica. En este caso, esos motivos tienen, por ejemplo, le permiten reconocer una secuencia particular del DNA y unirse, ¿sí? Entonces tiene un motivo, ¿sí?, que le permite unirse al DNA. Y el otro motivo le permite ejercer la función de activar o inhibir la transcripción, ¿sí? Eso es digamos, muy común en todos los, muy común no, eso es una regla para todos los factores de transcripción. Después pueden tener otros motivos u otros dominios con otras funciones, pero esos dos, el de unión al DNA y el motivo que le permite activar o inhibir a la transcripción, están siempre, ¿sí? Estos son, por ejemplo, estos son dímeros, este es un ejemplo de dímeros, o sea, son dos monómeros iguales. Monómeros que son iguales, exactamente, y entonces, bueno, tienen su dominio de unión al DNA y dominio de unión a un motivo de unión, motivo de unión al DNA y otra región de la proteína que le sirve para activar o inactivar. Y pueden estar, digamos, dos que sean iguales o monómeros que sean diferentes, por eso se les llaman heterodímeros. Pero bueno, la realidad es que es lo que les decía, o sea, como que tienen regiones, las proteínas de regulación génica tienen regiones bien separadas que pueden cumplir, una cumple la función de reconocer una secuencia específica en el DNA y la otra cumple la función de activar o inactivar la transcripción. Después, lo que te decía, ¿sí? Lo de los Mirnas es esto, ¿sí? Mirna o microRNA es lo mismo, y este es un tipo de regulación de la expresión génica que no es a nivel del inicio de la transcripción. Acá la transcripción ya pasó, el RNA se procesó en el núcleo y salió al citosol, y se encuentra en el citosol, y se degrada por este mecanismo gracias a este mecanismo de microRNA, ¿sí? O sea que acá se inhibe la expresión de este gen, o sea, se inhibe la traducción de este mensajero porque se está produciendo o promoviendo su degradación. Y se promueve su degradación a nivel de mensajero, ya cuando el mensajero salió al citosol y está a punto de traducirse. O sea que acá este mecanismo de regulación de la expresión génica no se da cuando se inicia la transcripción. Digamos, no es un mecanismo que actúa a nivel de el DNA y dice, bueno, esta región del DNA se transcribe o no se transcribe, sino que el mecanismo de regulación se da a nivel del mensajero, cuando el mensajero ya se produjo, se procesó, salió al citosol y ahí dice, bueno, este mecanismo de regulación opera a ese nivel de mensajero y es un mecanismo que permite la degradación del mensajero, y como el mensajero se degrada, la proteína codificada por ese mensajero no se va a poder expresar. ¿Se entiende? Esta forma de regulación es muy usual y es muy importante porque, como dice acá, 1/3 de los genes humanos se regulan a este nivel, a nivel del mensajero. Entonces esto también es bueno que lo sepan. Después hay muchos otros mecanismos de regulación, pero bueno, la idea es que a mí me interesa que se aprendan alguno, por ejemplo, que yo, el operón triptofano, el operón lactosa, porque son ejemplos clásicos de cómo operan los factores de transcripción para inhibir o estimular la transcripción. Y esos son los ejemplos más tontos, ¿sí? O sea, tanto el operón triptofano, el ejemplo del operón triptofano y el operón lactosa son dos operones que son de células procariotas, porque las células eucariotas no tienen operones, ¿sí? Pero son mecanismos muy sencillos para que ustedes entiendan cómo digamos, los factores de regulación de la expresión pueden combinarse entre sí para modular la expresión génica. Después, en células eucariotas todo se complica mucho más porque ya no son 1, 2 o 3 factores, sino que pueden ser cientos de factores de transcripción distintos los que se combinan, y de esa forma se determina cuánto se va a transcribir un gen determinado. ¿Sí?
Entonces eso es lo importante. ¿Está bien? Sí, profe, gracias. Bueno, Sí, es un tema que es el que más me está costando de todos. bueno, con eso ya te digo, aprendete lo Claro, de sí, los yo, mRNA, aprendete también el operón triptofano, el operón lactosa, y todo lo demás, anda diapo por diapo y entendé lo que dice. Si lo no te lo aprendas de memoria, no importa. Entendé la figura, ¿sí? Y con eso es suficiente. ¿Está? bueno, profe, sí, sí, gracias. De nada. Porque con lo que pasa con la expresión génica es que son ejemplos y como ven, hay un montón de variantes diferentes que tienen las células, y estos son algunos, no son todos, de mecanismos diferentes que tiene la célula, ¿sí? Entonces, una pregunta que yo a veces suelo hacer en los exámenes es, ¿para qué le sirve a la célula regular su expresión génica? Y por ahí ustedes se perdieron en un montón de cosas y no entendieron lo importante que es la regulación de la expresión génica. ¿Para qué le sirve a una célula regular su expresión génica? Y eso es así, le sirve, por eso tiene tantos mecanismos distintos, porque la célula tiene que estar continuamente adaptando la expresión génica en función de los estímulos que va recibiendo. Los estímulos que va recibiendo, por ejemplo, a través de todas las vías de señalización que se van activando e inactivando. O sea, ¿cómo responde la célula frente a esas vías de señalización? Ustedes fíjense que la mayoría de las ahora vamos, Rodrigo. Eh, la mayoría de las vías de señalización, si ustedes se fijan, muchas terminan activando o inactivando determinados factores de transcripción para estimular o inactivar la expresión de determinados genes. Eso es una respuesta al entorno que sensa la célula, ¿sí? Entonces, la expresión génica está continuamente modificando dentro de una célula, ¿sí? Por empezar, por ejemplo, ya los tipos celulares distintos se establecen porque tienen una expresión génica diferencial, ¿sí? Todas las células tienen la misma información genética, pero lo que hace a una célula muscular que sea muscular y a otra que sea neurona son los genes que está expresando, ¿sí? Y que una célula pueda responder frente a un estímulo, muchas veces se asocia o sea, la gran mayoría de las veces, se asocia a cambios en la expresión génica. Entonces, por eso es importante que tenga tantos mecanismos de regulación de la expresión génica. ¿Se entiende, Milagros? La diapo 48, Rodrigo, de esta de Sí, expresión profe. génica. Ok. ¿Cuál es la 48? ¿Esta? ¿Qué me preguntas de esta? Cada una de esas etapas que se ven ahí son las que se regulan, ¿no? Exacto, exacto. Acá lo que te dice es que la expresión se puede regular en todos estos niveles. El más usual y del que yo más les hablé es de este. Se habla del control transcripcional porque ¿qué es? Un control que actúa a nivel de ¿se inicia o no se inicia la transcripción? ¿O cuánto se inicia la transcripción? Pero en realidad hay controles de la expresión génica que son post-transcripcionales, o sea, luego de que ocurrió la transcripción, que son, por ejemplo, mecanismos que operan sobre el procesamiento del mensajero, mecanismos que operan sobre el transporte del mensajero al citosol, o mecanismos que operan para localizar el RNA en distintos lugares de la célula, o mecanismos que conllevan a la degradación del mensajero, ¿sí? Entonces, y bueno, finalmente también hay mecanismos que operan sobre el control de la actividad proteica. Por ejemplo, quinasas y fosfatasas que actúan frente a una proteína cuya actividad se modula por el agregado o el sacado de los grupos fosfatos, también controla la actividad de esa proteína. O sea, una manera de regular, ya no la expresión génica, la actividad de una proteína, pero en definitiva, el hecho de que una proteína sea activa o no, también, o sea, también controlar la actividad de una proteína es una manera de controlar la expresión génica, ¿sí? Por ahí no está mal, no está, es difícil de entenderlo porque uno habla de expresión génica y dice, bueno, habla de que un gen se exprese, pero en verdad, un mecanismo que inactiva la actividad de una proteína
está afectando la actividad de esa proteína, porque la está inactivando. Por lo tanto, esa proteína, por más que esté en el citosol, no va a ser activa y entonces no va a tener función, ¿sí? O sea que de alguna manera se está alterando la expresión del gen que produjo esa proteína. ¿Se entiende lo que digo? Ok. Entonces sí, todas esas, y yo solamente les menciono algunos de los controles post-transcripcionales, que son todos los que operan después del inicio de la transcripción, después de que, digamos, ya se produjo el transcripto primario de RNA. Eh, Hay un montón, ¿sí? Pero bueno, son algunos los que les comento. Por supuesto que para la célula, si no le conviene expresar un gen, le conviene inactivarlo o inhibirlo digamos, al momento de la transcripción, porque ¿para qué va a gastar toda energía para generar una proteína y luego inactivarla cuando ya está como proteína y, digamos, y gastó un montón de energía para generar una proteína que finalmente no la necesita activa? Exacto, exacto. Lo que vos decís, exacto. Él dice, se puede controlar la actividad de una proteína reguladora ya sintetizada y va a regular la expresión génica también. Exacto. Eso es lo que pasa. O sea, las proteínas las proteínas de los factores de transcripción, muchos están latentes en el citosol o algunos en el núcleo y están ahí latentes y, digamos, en el momento en el que son activados van y actúan favoreciendo la expresión de determinados genes. Por eso, eh, toda la primera parte de la materia tiene tanta relación con todo lo que vimos en la segunda parte de la materia, que tiene que ver con las cascadas de señalización. Como yo les decía recién, todas las cascadas de señalización que se activan, que le permiten a la célula ver y sentir el entorno y responder en función de eso, lo hacen porque, o sea, muchas de esas vías de señalización finalmente activan factores de transcripción que estaban al momento de la llegada de la señal y que muchas veces esos factores de transcripción van y estimulan la expresión de determinados genes o inhiben la de otros, ¿sí? Eh, entonces, bueno, eso es constante, o sea, y están continuamente activándose e inactivándose esas proteínas de expresión génica. Por ejemplo, sí, decime, Rodrigo. Cuando determinamos la conformación tridimensional, ¿cuáles son los métodos que vemos para esto? Los métodos que sirven para determinar la conformación tridimensional son la cristalografía de rayos X, el RMN, y hoy en día se utiliza, lo que más se utiliza es la crioelectromicroscopía electrónica. ¿Sí? O crioelectromicroscopía es lo mío. La criomicroscopía electrónica o crioelectromicroscopía. Es una microscopía electrónica donde la muestra se congela. ¿Sí? Esa es la que más se utiliza hoy en día, porque la cristalografía de rayos X lo que tiene de inconveniente es que vos tenés que formar cristales, tenés que tener la proteína purificada en gran cantidad y formar cristales, y eso a veces es muy difícil de lograr con ciertas proteínas. La crioelectromicroscopía viene a mejorar todo eso, es una técnica más nueva, pero que hoy en día se utiliza muchísimo, porque no se requiere de la formación de cristales. Y el RMN está buenísimo también, lo que pasa que el RMN, la RMN es la resonancia magnética nuclear, como la que se usa para los estudios de humanos. Lo que pasa es que el RMN solamente te sirve para proteínas de bajo tamaño, entonces no es muy usada porque no, digamos, no es adaptable para la gran mayoría de los tamaños que tienen el promedio de las proteínas. Entonces, la más utilizada hoy es la crioelectromicroscopía o la criomicroscopía electrónica. Cualquiera de esos tres que me pongas, igual estaría bien. ¿Te aclaré tu pregunta? Ok. ¿Qué otra pregunta? Profe, justo que estaban hablando de del Operon Lab, Sí. eh,
estos tienen, los receptores son intracelulares. ¿Cómo? Los receptores que tienen son los receptores, la superfamilia de los receptores intracelulares. Mira, acá estás cometiendo un error grave. El operón, acordate que solamente los operones están presentes en células procariotas. Sí. Y las células procariotas no tienen núcleo. Ah, claro. ¿Sí? Sí. Entonces, nunca pierdan, siempre o sea, el ejemplo del operón triptófano y el operón lactosa es solamente de células procariotas porque los operones están solamente en células procariotas. Acordate cómo es la disposición del DNA del genoma, mejor dicho, en células No, procariotas y eucariotas. me confundí, ¿sabes? Porque como los receptores de intracelulares Sí, estimulan o sea, dice que estimulan la transcripción génica. sí. Entonces ahí me vino el operón LAC o el No. otro. Pero Esos receptores intracelulares que vos mencionás son de moléculas ligando, moléculas señal, que tienen la característica de que son hidrófobas. Como son hidrófobas, pueden atravesar la membrana plasmática. sí. Al atravesar la membrana plasmática ya no necesitan un receptor en la membrana, porque la atraviesan. Claro. Entonces el receptor es intracelular y a veces incluso es intranuclear, porque muy frecuentemente esas moléculas señal de carácter hidrófobo que atraviesan la membrana plasmática y llegan al citosol, pueden también atravesar la membrana nuclear y llegar al núcleo, y esos receptores se unen a esas moléculas hidrófobas y la mayoría de ellos actúan como factores de transcripción. Ah, okay. Es decir, cuando se unen con su ligando, estimulan la transcripción. Pero eso ocurre en células eucariotas. Claro. Sí, sí, atraviesan el núcleo. Claro, porque acordate que procariotas no tienen núcleo. Y los operones, ¿te acordás cómo son los operones que tienen? O sea, los operones, en las células procariotas, los operones son regiones del cromosoma bacteriano que tienen una secuencia, el operón, que es una secuencia de regulación génica, ¿sí? Que está a continuación de la secuencia promotora, ¿sí? Y que sirve para la unión de la proteína del regulador, ¿sí? La proteína reguladora. Y a continuación está la secuencia que codifica para varias proteínas, la secuencia génica que codifica para varias proteínas, donde todas esas proteínas participan en la misma vía metabólica. Y a todo eso se le llama el operón, ¿sí? Sí. Bueno, recién me equivoqué de palabra cuando me hablaba de operón, que me estaba refiriendo a la región operadora. Voy a la diapo, así no hago lío. No me acuerdo dónde estaba. Espera, porque si no, yo a veces cuando hablo me confundo las palabras y después no quiero que se confundan ustedes. Acá. Operón es todo, ¿sí? Todo esto es el operón, ¿sí? Y la región operadora es la región que yo te decía que es una región con una secuencia particular de nucleótidos que sirve para que se une la proteína represora. Y acá le falta en realidad el operón lactosa no solamente tiene el gen LACZ que codifica para la beta-galactosidasa, sino que también hay otros 2 genes más que codifican para otras 2 proteínas, y las 3 proteínas que se sintetizan a partir de estos 3 genes codifican para proteínas que están involucradas en el catabolismo de la lactosa. Y lo mismo pasa con el triptofano, ¿sí? El operón triptofano, que es el ejemplo más tonto, ves que tenés la región operadora, el promotor, está metida en el medio de la secuencia promotora, y a continuación tenés estos 5 genes, y esos 5 genes codifican para proteínas donde todas ellas están involucradas en la biosíntesis del triptofano. Por eso se habla de operones. Todo esto es el operón, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia? Esto, por eso se habla de que el genoma, digamos, de las procariotas es policistrónico, porque vos tenés un solo promotor con su región, digamos, operadora, no importa,
pero a partir de ese promotor, cuando se enciende, cuando viene la RNA polimerasa y empieza a transcribir, se pueden sintetizar, en este caso, hasta 5 proteínas diferentes. Eso en las células eucariotas no pasa. O sea, ¿qué pasa? A partir de un mensajero, se puede codificar, el mensajero final que sale del núcleo y va al citosol, codifica para un único polipéptido. No hay 2 o 3 polipéptidos distintos. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahí están ahí. Sí, ¿Antonella? profe. Ah, ok. ¿El operador de los operones está en medio de la región promotora? No necesariamente. En este caso sí está en el medio. ¿Sí? Está interrumpiendo, o sea, acá tenés una secuencia de nucleótidos que forma parte del promotor, otra secuencia de nucleótidos que forma parte del promotor, y en el medio está la secuencia donde se une la proteína represora. Pero en el caso del operón lactosa no está en el medio, está a continuación de la secuencia promotora. ¿Ves? El promotor está como flanqueado, o sea, tiene a los dos costados la secuencia operadora y la secuencia de unión a la CAP. O sea, eso depende de cada gen, digamos, cada secuencia de regulación, ¿no? No es una condición sine qua non. Claro, exactamente. Eso depende de cada gen. Lo importante que es esto, que la secuencia operadora es una secuencia de DNA, es una secuencia característica de nucleótidos que sirve para que es reconocida por la proteína represora cuando se activa, ¿sí? Tanto la secuencia promotora o el promotor como el operador o secuencia operadora son secuencias en el DNA, ¿sí? Son secuencias de nucleótidos de DNA, una secuencia para características. ¿Sí? Eso también, igual que el origen de replicación, es una secuencia de DNA, es una secuencia de nucleótidos característica que sirve que es reconocida y sirve de base para donde se va a formar todo el complejo prereplicativo y va a empezar la replicación. ¿Sí? Pero son secuencias en el DNA. ¿Está bien? Acuérdense que en el caso de los procariotas, el genoma está formado por una única molécula de DNA circular. En eucariotas, los cromosomas son muchos y son lineales. ¿Está? Va mucho, eso también. El número de cromosomas depende de cada organismo. ¿Qué otra pregunta? Yo creo que por ahora no. Si me Nada surge más. algo, le mando un mail. Bueno, Yo tampoco, profe, no tengo preguntas. ok. Bueno, entonces vos, Santo, vas a dar el segundo también a desarrollar o no sé. No sé, ¿cómo son los choice? ¿Son choice comunes o esa? Y son choice tramposos, no te voy a decir que son un regalo de No, Dios pero tampoco. viste que a veces toman choice que hay que hacerlos, o sea, tipo verdaderos. No, esto tenés que elegir la opción correcta. Yo Ah, estos los usé en la pandemia, pero ellos podían, porque digamos, era fácil para tomar a través del Moodle, pero, pero bueno, son trampositos, digamos, también si no lees atentamente, si no entendés, yo creo que para vos va a ser mejor para desarrollar, así que yo me quedaría con las a desarrollar. me estaba así. ¿Eh? Sí, mejor. Bueno, de última igual, si las chicas quieren que haga choice y yo preparo choice, te hago un choice también, te imprimo uno extra, total no me cuesta nada, y después elegís. Bueno. Pero bueno, igual los que están acá, Rodrigo y Milagros y Rocío, los tres van a dar el 1 y es a desarrollar, así que bueno. Bueno, entonces nos vemos el jueves a las 14 en el laboratorio 2, como siempre, ¿está bien?
Bueno, o sea, bueno que me quieren hacer otra pregunta, díganme. Sí, profe, perfecto. Nos vemos el jueves. Bueno, listo. Bueno, entonces, chau, chau. Nos vemos. Chao, chicos.